Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Que el Señor los llene de bendiciones. Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. No se olvide de darle un me gusta a este video, apretar el pulgar y de suscribirse a este canal. Bienvenidos a este canal una vez más. En esta oportunidad vamos a estudiar sobre más que vencedores. Vamos a leer en Romanos capítulo 8 del versículo 35 al 39. Dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Uno de los grandes propósitos de cada cristiano es ser un vencedor. De que usted en cada batalla que tenga, cada prueba, usted siempre salga adelante y diga: el Señor me dio la victoria. Pablo aquí habla de su experiencia, de todo lo que había pasado él en su vida cuando él se convirtió al Señor. Y aquí hablándole a los romanos les dice: ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Prácticamente nadie puede separarnos del amor de Cristo. Aquel que ha creído en Jesús está firmemente parado en su fe. Ya se le hace imposible no creer en el Señor, porque ha visto muchas cosas, ha visto milagros, ha oído la palabra de Dios. Entonces ya no puede dudar de Dios, del Señor, ni de su amor. Por lo tanto, Pablo dice: ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada. El apóstol Pablo fue muy perseguido, sí. Muchas veces fue azotado, apedreado, encarcelado, pero sin embargo él se mantuvo firme en la fe. Y esto es lo que le garantiza la victoria siempre al cristiano, porque el Señor dijo: todo aquel que persevere en la fe, ese será salvo. Luego habla de esta profecía que está en el Salmo 44, 22, y dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esta es una profecía acerca de la iglesia, hablando de que la iglesia del Señor iba a sufrir grandes persecuciones y muchos iban a ser martirizados o iban a morir por la causa del Señor. Por eso dice: somos contados como ovejas de matadero. Y esto se cumplió después de que el Señor ascendió a los cielos, y los apóstoles y sus discípulos, toda la primera generación, sufrieron muchas persecuciones y muchos murieron martirizados por causa de la palabra de Dios. Pero luego dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio del Señor, el que nos amó, el que dio su vida por nosotros y derramó su sangre por nosotros. Entonces, por medio de Jesucristo nosotros somos más que vencedores. Ya no solo somos vencedores, sino más que vencedores, porque estamos venciendo, usted y yo, usted que ha creído, está venciendo todos los obstáculos y todas las pruebas que le presenta el enemigo, y sigue venciendo siempre. Ahora dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá
separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte no nos puede separar del amor de Dios. La vida tampoco. Aunque muchos crean que en la vida tenemos muchas pruebas y dificultades, tampoco nos pueden separar del amor de Dios. Ni los ángeles, aquí se refiere a los ángeles de los demonios, no nos pueden separar del amor de Dios, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que está pasando ahora. Si usted mira todo lo que está pasando ahora en este momento, en el tiempo presente, estamos viendo muchas catástrofes y mucha gente anda muy atribulada por las cosas que están viendo, ni tampoco lo que va a venir. Prácticamente lo que está pasando ahora, la situación se puede empeorar. Con eso del cambio climático y los desastres pueden ser peores, pero ninguna de estas cosas nos puede separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni los que están arriba, ni los que están abajo nos pueden separar del amor de Dios. Prácticamente el Evangelio tiene muchos enemigos y los cristianos son muy perseguidos por otras ideologías, por falsas ideologías corruptas, ideologías de pecadores, de pervertidos. Pero están persiguiendo a los cristianos para que no se predique la palabra de Dios. Pero nada de eso, ninguna cosa criada podrá separar al pueblo de Dios del amor de Dios, porque el amor de Dios está cimentado en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El cristiano es un vencedor sobre el mundo. Cuando hablamos del mundo no significa que la gente va a pelear contra todo el mundo. Prácticamente cuando la Biblia habla del mundo se está refiriendo a las orgías y los pecados que están cometiendo la gente del mundo. Entonces, drogas, prostitución, homosexualidad, brujerías, hechicerías y todas estas cosas que son orgías. Entonces, el cristiano ha vencido al mundo, así como el Señor venció al mundo, porque Él dijo: confiad, yo he vencido al mundo, porque Él nunca pecó. Así el mismo cristiano no puede pecar porque ha vencido al mundo. Ahora, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Para vencer al mundo, primero usted tiene que haber nacido primero. Si usted no nace primero, nunca va a poder vencer al mundo, porque el Señor Jesús dijo: si no nacieres de nuevo del agua y del Espíritu, no podréis ver el reino de Dios. Cuando habla del agua se refiere a la palabra de Dios. Si no nace de la palabra de Dios y del Espíritu, nunca va a poder ver el reino de Dios y nunca va a poder vencer al mundo. Porque el que nace de nuevo ya es nueva criatura y dejó su vieja vida y ahora vive en una vida nueva en nuestro Señor, en la fe de nuestro Señor. Entonces, ahí se hace una cuenta nueva de todas las obras que cada cristiano va haciendo, ya sea buenas, o si hace algunas malas o hace malas, también eso va en su cuenta nueva. Pero el verdadero cristiano que ha nacido de nuevo vence al mundo. Y la victoria con la que hemos vencido al mundo es nuestra fe.
la persona que tiene fe, realmente cuando es una persona de fe, también obedece a Dios, obedece sus mandamientos y obedece la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Si usted no obedece la palabra de Dios, prácticamente no tiene fe, porque no creyó en la palabra de Dios. La Biblia dice que hasta los demonios creen, pero no obedecen. Entonces el cristiano siempre debe ser obediente a la palabra de Dios para poder vencer al mundo, que su fe venza al mundo. Vamos a ver Romanos 12, 19 al 21. Dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Otro de los enemigos que tenemos que vencer y que cada cristiano tiene que vencer es vencer el mal. Pero hay algunos que no pueden vencer el mal porque están pensando solo en la venganza. Si una persona le hizo tal cosa, lo primero que piensa la otra persona es en vengarse. Entonces el odio y la venganza no dan lugar a que el cristiano pueda vencer el mal, porque siempre ese odio está ahí y le evita hacer una buena vida delante de Dios. Entonces, ¿cómo es que podemos vencer el mal? Lo primero es no vengarse a sí mismo, no vengarnos nosotros mismos, o no vengarse usted mismo de aquella persona que lo ha dañado o que ha hablado de usted, que ha tratado de hacerle daño, que ha tratado de echarle a otra gente para desprestigiarlos o para echarlo en la cárcel o para cualquier cosa que le pueda dañar. Sino dar lugar a Dios, a su ira, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Para muchos les es difícil hacerle un favor a su enemigo, porque es su enemigo y lo que más dice, ojalá y se muera. Y si llega a pedirle ayuda, le dice, no tengo, le dice, y mejor vete de mi casa porque no te quiero ver aquí. Esa es la reacción natural de la persona, o sea, a la que está todavía, la persona que está todavía en pecado. Pero realmente el verdadero cristiano tiene que seguir la palabra de Dios, porque los mandamientos de Dios dice, da de comer al hambriento, da de beber al sediento. Y no importa que sea su enemigo, usted tiene que hacerlo porque usted quiere vencer el mal. Si usted no lo hace, nunca vencerá el mal y nunca va a ser un vencedor o un cristiano más que vencedor. No sea vencido de lo malo. Si la persona no hace bien, el cristiano no hace bien, está siendo vencido por lo malo porque está usando lo mismo que su enemigo, aquella persona que no lo quiere. Si no, dice, vence con el bien el mal. La única manera de vencer el mal es haciendo el bien. Para muchos esto suena ilógico, pero realmente es lo que dice la palabra de Dios. Si usted siempre está haciendo el bien, lo más probable es que se gane a su enemigo para la gloria de Dios. Si no, lo va a dejar en paz. Pero es lo que la Biblia nos está enseñando para ser un vencedor. Venza el mal, tenga que vencer el mal, pero con el bien. No puede vencer el mal haciendo el mal también. Vamos a ver en 1 de Juan 5:18.
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Uno de los grandes enemigos que tenemos que vencer, que usted tiene que vencer, que todos tenemos que vencer, es el pecado, o el deseo de pecar, el deseo de hacer lo malo. ¿Y cómo podemos nosotros vencer el pecado? ¿Cómo puede usted vencer el pecado? Lo primero que hay que hacer es haber nacido de Dios. Si usted no nace de Dios, nunca va a poder vencer el pecado, porque siempre la debilidad de su carne va a estar en usted y va a estar propenso a pecar. Porque ahora dice, el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios. Ya no fuimos engendrados por hombres, fuimos engendrados por Dios en el momento en que creímos en nuestro Señor Jesús. Hemos nacido de nuevo y hemos sido engendrados por Dios, no por voluntad de hombres, sino por el Espíritu de Dios. Y cuando somos engendrados por Dios, somos hechos hijos de Dios. Entonces ya no pasamos a ser solo criatura o a ser enemigo de Dios, sino que pasamos a ser hijos de Dios. Usted pasa a ser hijo de Dios. Y si hijo de Dios, también es coheredero con Cristo en el reino celestial. Dios ha hecho su reino para todos sus hijos. No importa de la nación de donde seas, el pueblo, el lenguaje que hable, la raza. Él no hace acepción de personas, no importa la persona que sea, aunque otros lo miren mal por su color o por su aspecto. Siga usted adelante en el camino de Dios, porque usted ha vencido el pecado y ha vencido el mal. Entonces es más que un vencedor y solamente está esperando la corona de justicia que el Señor le va a dar en su vida a todos los que le aman. Y el diablo no puede tocar a aquellos que han vencido el pecado. Vamos a ver Apocalipsis 12, 7 al 11. Apocalipsis 12, 7 al 11. Aquí habla sobre vencer el diablo y cómo vencerlo. Vamos a ver. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bien, aquí Juan está viendo una gran batalla espiritual, y esta batalla espiritual se está desarrollando en el mismo cielo. No está en la tierra, sino que en el mismo cielo. Miguel y sus ángeles luchaban con los demonios, el diablo y sus ángeles, para echar a los demonios, al diablo y sus ángeles, del cielo. ¿Cuándo pasó esta batalla? Porque esta batalla ya pasó. Bueno, esto pasó cuando el Señor ascendió a los cielos después de haber resucitado. Después de haber hecho la purificación de nuestros pecados por su sangre, se fue a limpiar el suelo. Primero vino a limpiar nuestros pecados aquí en la tierra,
a todos los seres humanos o los que creen en Él, y después se fue a limpiar el cielo. El diablo antes de eso, antes de que Jesús viniera y muriera y resucitara, él llegaba al cielo a acusar a los cristianos, a todos los hijos de Dios, así como lo demuestra en Job, que llegó a acusar a Job delante de Dios, diciéndole: ¿acaso Job temía a Dios de balde? Pues, Job tiene temor de Dios porque los ha hecho rico y le ha dado muchas riquezas, pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice. Entonces, en esta forma es que el diablo llega a acusar a los cristianos delante de Dios, pero ahora eso ya no lo puede hacer, porque ahora fueron echados, hubo una gran batalla, dice que los demonios no prevalecieron y ni se halló ya lugar en ellos en el cielo. No se halló lugar para ellos en el cielo. Fueron derrotados y fueron echados del cielo y ya no vuelven a entrar más en el cielo, porque ahora el Señor reina en el cielo con una gloria más sublime que los mismos cielos, porque Él mismo hizo la limpieza del cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual fue arrojado a la tierra, él y sus ángeles. Entonces, en el versículo 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora ya vino la salvación después que echaron al diablo. ¿Cuándo vino la salvación? Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario y resucitó. Entonces ya comienza la salvación para todos los creyentes y todos aquellos que van a creer. Y viene la autoridad del Señor. El Señor Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y en mi nombre se harán milagros y prodigios. Y esta promesa es para todos. Si usted cree, usted puede tomar esta promesa. Solo tiene que pedírsela al Señor, porque las promesas de Dios son nuestras, son suyas y son mías. Entonces toda esta promesa que está dando el Señor aquí es para todos. Ahora, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo es que los cristianos han vencido al diablo? Pero ¿cómo es que han vencido al diablo? ¿Cómo es que usted y yo hemos vencido al diablo? Lo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. En el momento en que el Señor muere en la cruz del Calvario y derrama su sangre, nos ha lavado con su sangre, y ahí es donde nosotros vencemos al diablo, cuando hemos creído en Jesucristo como su Salvador y de la palabra del testimonio de ellos. La palabra del testimonio de ellos tiene mucho que ver con nuestra salvación, porque la palabra de Dios dice: con el corazón creíste para justicia y con la boca se confiesa para salvación del alma. Esto es, usted tiene que dar siempre un buen testimonio de su vida personal, de que usted realmente es un buen cristiano que ha nacido de nuevo, pero su testimonio es malo y no está viviendo una vida realmente santa delante de Dios. Usted no ha vencido al diablo todavía, porque el diablo lo tiene agarrado. El diablo tiene agarrado a todos aquellos que andan haciendo mal, aunque digan que van a la iglesia a cantar, a orar. No es suficiente cuando la persona no se ha despojado de lo malo, cuando no se ha despojado del odio, de la venganza, de las orgías, de las corrupciones. Entonces, realmente no han vencido al diablo, porque el diablo los tiene agarrado todavía. Usted tiene que vencer al diablo por la palabra y por su testimonio, por la palabra de Dios y por su testimonio. Usted tiene que vivir conforme la palabra que está predicando.
Si no está viviendo su vida conforme a la palabra que está predicando, no está venciendo al diablo. Porque la misma palabra de Dios dice, tú que predicas, predícate a ti mismo. Entonces, si usted está entre ese grupo, usted debe predicarse a usted mismo primero y ver en qué está fallando delante de Dios. Hágase un examen a sí mismo, un examen de conciencia para poder vencer al diablo. Vamos a leer en 1 Corintios 15, 53 al 57. Y el último enemigo al que nosotros vamos a vencer, al que todo el pueblo de Dios va a vencer, va a ser la muerte. Vamos a ver lo que dice. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbido es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien. ¿Cuándo es que vamos a vencer la muerte? ¿Cuándo es que usted y yo vamos a vencer la muerte? Cuando el Señor venga a levantar a su iglesia. Ahí nosotros también vamos a ser transformados, usted y yo vamos a ser transformados, nuestros cuerpos, de estos cuerpos corruptos, humanos, en cuerpos espirituales semejantes a los ángeles de Dios. Y esto va a pasar en fracciones de segundo, en un abrir y cerrar de ojo. Y cuando este cuerpo haya sido transformado, ¿qué se va a decir? Se cumplirá la palabra que está escrita, sorbido es la muerte en victorias, según Isaías 25:8. Ahora, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está el dolor de la muerte si los cristianos ya no están sintiendo el dolor de la muerte? El aguijón o el dolor es un dolor fuerte y penetrante y muy agudo, pero ya el cristiano no siente ese dolor porque ha sido transformado en victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. El aguijón de la muerte es el pecado, porque por causa del pecado entró la muerte. Y el poder del pecado la ley, porque la ley que Dios le dio a Moisés no fue para salvarse, sino que para el conocimiento del pecado. Entonces, la ley es el poder del pecado. Ahora, las gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien? ¿Quién nos está dando la victoria sobre la muerte? El Señor nos está dando la victoria sobre la muerte y a Él es quien debemos de darle gracias, todos los creyentes, que por Él, usted y yo vamos a vencer la muerte, aunque la muerte cause luto y tristeza y dolor, pero en ese tiempo va a ser tiempo de alegría, porque ya la muerte no será más para el pueblo de Dios. Bien, vamos a llegar hasta ahí, que el Señor les bendiga grandemente. Denle un like a este video, apriétele el pulgar y suscríbase a este canal. Mándenos sus preguntas y sus comentarios y nosotros contestaremos sus preguntas con mucho gusto. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.